Para iniciar la organización de este módulo, hemos copiado y pegado un texto obtenido del New England Journal of Medicine sobre la influencia de la vacunación en las mujeres y la protección en los niños, especialmente en pacientes HIV positivas. Bueno, este pequeño texto que tenemos aquí, vamos a querer agregarle referencias. Las referencias que vamos a agregar en este texto las tengo copiadas en esta otra planilla. Lo que vamos a hacer entonces es agregar estas referencias al Mendeley. Bien, en este módulo entonces vamos a analizar cómo organizar los documentos, las referencias, cómo buscar esas referencias, cómo buscar dentro de referencias. Y lo mejor también es ordenarnos. Uno puede decir, bueno, para este texto que hemos escrito, vamos a organizarnos para incluir todas las referencias de este texto en una carpeta. Bien, lo que hacemos entonces es crear una nueva carpeta, HIV y embarazo. Ahora lo que vamos a hacer es buscar estas referencias e ir incorporándolas al Mendeley. Entramos aquí entonces en la página de PubMed para buscar las referencias correspondientes. Vamos a ver si lo busca de esta manera. El archivo es el de Influenza Related Mortality, que es este. Muy bien, una posibilidad de agregarlo, como hemos visto antes, es simplemente copiar y pegar el identificador digital. Simplemente vamos al file o agregar manualmente una cita. Al agregar manualmente una cita, simplemente introducimos el código allí, lo buscamos y lo salvamos. En todos los documentos, ahí tenemos el documento, la cita, que hicimos referencia al primer archivo. Vamos a buscar el segundo. También lo podemos buscar por el título. A ver cómo lo busca PubMed. Aquí lo que puedo hacer entonces es utilizar el indicador, el número de identificación de PubMed para introducirlo, pero puedo hacerlo de otra manera, por ejemplo, ir al journal. Simplemente lo estoy haciendo de distintas maneras para que veamos cómo lo podemos hacer de distinta forma. Fíjense que aquí directamente aparece el símbolo PubMed. En el journal aparece Mendeley. Hago clic ahí. Me dice que me logué. Dice que encontró el documento en la librería. Muy bien. Que lo salve.
El documento ha sido salvado, pero aquí no lo vemos y no lo vemos porque no está sincronizado la versión web con la versión desktop. Entonces le pedimos que sincronice. Vemos que avanza la barra de sincronización y aquí aparecen entonces los dos artículos, una vez sincronizados. Vamos al tercero. El tercero puedo utilizar directamente haciendo un clic allí en la cita. Bien, entonces este es el artículo. Lo vamos a bajar. Vamos a guardarlo en algún lugar. Vamos a guardarlo como un artículo en una nueva carpeta que se llame HIV y embarazo. Muy bien, una vez que lo bajó, nos muestra la carpeta. Aquí está. Vamos a achicarla. Este es Mendeley. También lo achicamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es tomar el archivo PDF y lo llevamos al panel central. Y ahí lo tenemos. Automáticamente entonces nos dice los tres archivos han sido cargados, pero como este viene de un PDF, además tenemos el PDF incluido. Podemos copiar la cita una por una, como las que tenemos acá, lo cual es bastante molesto. Vamos a copiar esta tercera para encontrarla. En PubMed. Muy bien. Una de las cosas que podemos utilizar es el importador web. Para eso a veces en Chrome o en el Explorer hay que habilitar la posibilidad de ver la barra de herramientas. Así que en el Explorer, en configuración, tenemos que permitir ver la barra de herramientas. Ahora tenemos la barra de marcadores abierta. Pero no tenemos el importador web. Entonces vamos a Mendeley. En este caso estamos en el Mendeley versión web. Y acá dice instalar el importador web. Vamos allí. Y aquí tenemos entonces el instalar, cómo instalar el importador web. Fíjense que puedo llegar a esta página también desde la página desde el Mendeley Desktop, donde dice Install Web Importer. Me llevaría exactamente a la misma página. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente cliqueamos arriba de este botón y nos lo llevamos hasta la barra de herramientas y allí lo dejamos y ahora apareció el botón Save to Mendeley.
quiero importar esta cita, simplemente lo que hago es clic en Save to Mendeley. Mendeley lo que va a hacer es leer lo que está en esta cita, abstract, todo, y aquí lo va a leer. Lo guardamos. Lo puedo editar o lo puedo abrir en Mendeley. Me dice que también lo abre en Mendeley Desktop y aquí lo abrió. Aquí importó perfectamente la cita desde el New England Journal of Medicine, pero utilizando en este caso Web Importer. Bueno, ya tenemos 4 citas con las cuales podemos trabajar perfectamente en el caso del artículo que hemos bajado. Ahora bien, lo que quiero es utilizar estas 4 citas y las voy a colocar en la carpeta HIV y embarazo. Simplemente hago clic sobre ellas. Utilizando la tecla control y clic puedo seleccionar más de una cita o puedo seleccionar la primera y la última o todas. Para eso tecleo la tecla Shift más clic y se sobreiluminan todas. Después con el botón derecho del mouse las agarro y las transporto hasta la carpeta HB Folders. Y ahora las tenemos aquí. Entonces en todos los documentos se ven todos los documentos y en HB Embarazo se ven los 4 documentos que tengo. Un elemento muy importante que tenemos que utilizar o que tenemos que hacer antes de citar es actualizar las citas, ¿sí? Y para eso la mejor forma es utilizando los identificadores de catálogo para estar seguros que la cita está correctamente establecida. ¿Cuándo ocurre esto? Especialmente cuando se utilizan como forma de incorporar citas al Mendeley los PDFs. Si el artículo es relativamente nuevo, no hay problema. Si el artículo no es tan nuevo, podemos tener inconvenientes. Otra forma de incorporar citas dentro de Mendeley, dijimos, era utilizando en opciones, que otra de las maneras es que Mendeley observe algún folder en particular, alguna carpeta en particular. Yo puedo pedirle, por ejemplo, que mire este archivo que se encuentra en el escritorio, que lo observe en ese archivo. Si se los muestro, ese archivo contiene un montón de PDFs. Tiene un montón de PDFs. Va a leer todos estos PDFs y los va a cargar. No tienen necesariamente que ver con el artículo que vamos a imprimir, pero solamente para que vean cómo se van cargando automáticamente los PDFs desde un archivo determinado. Como verán, ahí se están cargando todos los PDFs. Están importando 42. A medida que se van agregando las citas, fíjense cómo automáticamente se van actualizando por orden alfabético los autores. También se podrían filtrar por el tipo de publicación. Ahí tenemos, las vamos observando cómo en forma automática se van actualizando las publicaciones. Se van filtrando de acuerdo a orden alfabético, autor. Bueno, aquí estamos observando entonces todos los documentos. Fíjense que en HIV y embarazo seguimos teniendo nuestras 4 citas. Y el programa nos pide que las revisemos, que las ordenemos, que nos fijemos si están bien.
A medida que las va actualizando adecuadamente, nos van quedando algunas citas que no entienden muy bien de qué se trata. No entiende cómo están actualizadas, o sea, no están bien actualizadas. Algo no está bien en el PDF que hace que no se lea en forma adecuada. Son las citas que necesitan ser revisadas. Fíjense que están los autores, el journal no, está el año, no tiene abstract, sí está el PDF y no tiene nada más. Entonces uno puede abrir el PDF y fíjense, este es una publicación, un Advanced Publication que fue aceptado. No es un PDF, pero no es el documento final. Entonces no puede leer, el programa Mendeley no puede leer este documento de avance de julio del 2014. Entonces, busquémoslo. Simplemente lo que hacemos es copiar el título, ir a PubMed y buscarlo. Cerramos esta ventana, le agregamos que sea del 2014, de este año, y a ver si lo encuentra. Bien, Martín Peña Aguilar Espinado Cisneros, debe ser este. Martín Peña Guisado Cisneros, sí, es este. Lo único que hacemos para actualizarlo entonces es copiar y pegar el identificador. Vamos al catálogo y le pedimos que lo actualice. Listo, actualizado. Ahora ya tiene nombre, año, todos los datos necesarios. Es una forma bastante interesante de cuando uno puede obtener un artículo que a veces están disponibles publicados de esta manera, pero no con la publicación final, uno puede obtener la cita correspondiente. Aquí entonces tenemos la cita correspondiente. Vamos al siguiente. No logra obtener datos, sin embargo acá está el DOI. Vamos a ver si con el DOI lo podemos alcanzar. El DOI es 10 103 109, perdón, 3 barra MMI barra MYU011. A ver si lo encuentra. Bien, aquí lo encontró. Cargó el título, los autores, el journal, año, volumen, página, absolutamente todo. El documento fue revisado, desaparece. Vamos a este, a ver qué sé yo. En este también ocurrió lo mismo. Fíjense, es un texto que fue un manuscrito aceptado, pero tal vez en julio el PDF yo lo tenía de antes, probablemente ya esté publicado. Vamos a ver si lo encuentra. Lo encuentro en PubMed. Bien, aquí lo encontró. Directamente lo que hago es copiar y pegar el identificador digital.
y se cargan los datos correspondientes. Le decimos que los detalles son correctos, entonces deja de estar revisado. Fíjense, aquí también faltan muchos datos. Vamos a ver. Muy bien, aquí está, aquí lo encontramos, pero voy a salvar los datos con Save to Mendeley, a ver qué sucede. En este caso vamos a tener dos archivos bajados, dos al mismo tiempo. Estoy a propósito duplicando la información. ¿Por qué estoy duplicando la información? Porque este archivo ya está presente. Y lo bajé además, bajé la cita además, a través del importador web. Así que se supone que tengo que tener dos iguales. O por lo menos bastante parecidos. Para saber ordenar, adecuar la base de datos que tenemos, es importante entonces chequear si hay duplicados. Bien, vamos a ver. Acá en realidad teníamos dos duplicados distintos. Tenemos varios duplicados. Entonces, por un lado tenemos estos tres que son iguales. Entonces, estos tres que son iguales los juntamos y todos se transforman en uno. Y después tenemos estos otros tres que son iguales y que también, al confirmarlo, se juntan todos. De tal manera que solamente nos quede uno y no tener duplicados. Aquí tenemos entonces toda la base de datos. Fíjense que este es un libro. Este PDF es un libro. Complicaciones infecciosas en pacientes con cáncer. Y fíjense que nos dice que está indexado en PubMed. Uno puede tener libros como referencias y de hecho los utilizamos. O capítulos de libros como referencias. Bueno, si esto está indexado en PubMed, tiene que tener algún tipo de número de indexación. Veamos si lo encontramos. Acá tenemos el DOI. Entonces podemos copiarlo. Vamos a ver si actualizamos la cita, que es el mismo número que tenemos aquí. Tenemos el DOI. Entonces podemos actualizar la cita correspondiente. Normalmente uno utiliza capítulos de libros, entonces va a haber que copiar la cita de una forma determinada que nos permitan establecer claramente el capítulo del libro de donde nosotros vamos a obtener la referencia. En ese caso, lo que tenemos que utilizar es abrir manualmente y en cambio de utilizar Journal Article, lo que vamos a hacer es utilizar una sección de libro y completar los datos correspondientes. Vamos a ver este libro. Esta cita como está establecida. Fíjese que está establecida directamente como libro y no como capítulo de libro. Por eso tiene todos estos datos. Bien, ¿cómo podemos entonces buscar en nuestra base de datos? Bueno, podemos filtrar por nombres directamente haciendo clic en el filtrado por nombre.
Podemos filtrar por publicaciones. Fíjense que para Clinical of Infectious Disease tenemos 4 citas. Para Journal Clinical Microbiology tenemos 3. Para Medical Mycology tenemos 4. New England Journal of Medicine tenemos 1. O sea, tenemos formas distintas de buscarlo. Ahora podemos utilizar también el buscador. Que busque, por ejemplo, en el título. Por ejemplo, que por título busque Aspergillus. Fíjense cómo los va encontrando. Todos los títulos en los cuales tiene en el título Aspergillus. Es importante. Este programa tiene la característica de que incluso es capaz de encontrar Aspergillus no solamente en el título, sino en todo el documento. Claro, cuanto más pesada es la base de datos, cuanto más referencias tenemos, cuanto más PDFs tenemos, más tedioso le hace al programa encontrar la palabra que buscamos. No es un muy buen buscador, pero lo que sí, decía, no es rápido. Pero una de las características que tiene es que es capaz no solamente de buscar Aspergillus en la referencia en este caso, sino también dentro del PDF. Y no solamente dentro del PDF, sino capaz de buscarlo también en las citas que ese PDF tiene. O sea, va a buscarlo en toda la base de datos entera. Dentro de las referencias, pero también dentro de los PDFs correspondientes.